Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta semana vamos a trabajar el tema de la posconvertibilidad. ¿Qué pasa a partir de esa crisis del 2001? Una crisis que expresó los cambios que habían ocurrido en la sociedad argentina. Básicamente, en esa crisis se ve un alto grado de fragmentación. No hay grupos homogéneos, sino que confluyen en esta crisis los ahorristas que habían visto su dinero atrapado de alguna manera en los bancos y que no podían sacarlos de allí. La gente que habitualmente tenía que hasta sacar su sueldo y había límites para la extracción de ese dinero en una sociedad que todavía no estaba muy bancarizada. Vemos movimientos sociales de distinto tipo, de desocupados, de economías regionales, es decir, hay un conglomerado de personas que forman parte de distintos colectivos y que confluyen en esta crisis del 2001, cuyo lema era Cacerola y Piquetes, como que estaban en la misma sintonía o en la misma lógica. Y el cantito era cacerolas y piqueteros, la lucha es una sola, una cosa por el estilo. Cosa que se demostró que no perduró en el tiempo. O sea, se conformaron asambleas barriales, se conformaron distintos foros de discusión, y esos que habían sido aceptados como parte del mismo colectivo, lentamente van a empezar a separarse nuevamente. O sea que no se sale de la crisis del 2001 con una fortaleza de los sectores medios y bajos de la sociedad, sino por el contrario, se va a salir con una fortaleza de los sectores más favorecidos. Para trabajar estos temas vamos a tomar dos textos. Uno de Ortiz y Schroer, que es el primero que voy a trabajar. Es un texto que toma básicamente el gobierno de Néstor Kirchner, porque toma desde el 2002, o sea, un periodo de Duhalde, y hasta el 2007, que luego gana Cristina Fernández las elecciones. Así que este texto va a estar en la sintonía del gobierno de transición, que fue el gobierno de Duhalde, y el gobierno de Kirchner. Luego vamos a ver un texto de Varesi para ver precisamente qué pasa después, ya con Cristina Fernández en el poder. Pero vamos por parte. Ahora el texto de Ortiz y Schroer. ¿Qué objetivos se plantea este texto? Bueno, analizar cuál es el impacto que produce la salida devaluatoria. Recordemos que la semana pasada hablábamos de devaluadores y dolarizadores. Dijimos que ambas estrategias generan un impacto en los salarios, tanto la devaluación como la dolarización, pero también dijimos que la dolarización es un esquema que no tiene ninguna flexibilidad y que implica una pérdida de la soberanía monetaria, porque nosotros no imprimimos dólares ni los producimos. Solamente entran dólares cuando hay exportaciones o deuda. Con lo cual, todo el ajuste se hace sobre los sectores medios y bajos, porque si no tengo dólares tengo que ajustar en salud, en educación, o sea, todo lo que ya conocemos. Triunfa la salida devaluatoria, pero esta salida también impacta. Se pasa de un 1-1 a un 4-1 durante un tiempo, hasta que después se estabiliza un poco en 3-1, pero eso significa una devaluación del 400%. Con un impacto muy fuerte en salarios que ya venían muy devaluados. Ahora bien, lo que se plantean los autores es, en este proceso se va a verificar una reindustrialización y ellos se van a preguntar, a ver, ¿qué alcance tuvo esta reindustrialización y qué pasa con la distribución del ingreso? Los números lo que nos indican, los datos estadísticos, es que entre el 2003 y el 2007 se vive un boom económico industrial. ¿Por qué? Básicamente porque venimos de varios años de recesión y con una política orientada a fortalecer el mercado interno y fortalecer a la industria. Ahora bien, lo que plantean los autores es que la verdadera reindustrialización se dio hasta el 2004. Básicamente
esa reindustrialización tiene que ver primero con que las empresas lo que hacen es ocupar capacidad ociosa, o sea, una empresa que tenía 4 máquinas y funcionaba una, después va a poner a funcionar una más y otra más y otra más, y entonces tenemos obviamente mucha más producción, pero no hay inversión nueva, sino que es lo que estaba ocioso, lo que estaba parado de alguna manera. Por lo tanto, la reindustrialización se va a dar fuertemente hasta el 2004, y lo que plantean es que en definitiva se consolida algunas de las tendencias que venían dándose, un modelo muy vinculado a los recursos naturales, a las ventajas comparativas, la industria vinculada a esos sectores. Es decir, la crítica que hacen los autores es que no hay cambios estructurales que puedan generar un cambio en el modelo a largo plazo. Sí hay un crecimiento de los puestos de trabajo. Esto tiene que ver con la capacidad ociosa que se pone en marcha y se toma gente para ese trabajo, pero este aumento sistemático del empleo que se va a dar a lo largo de los años está vinculado también a salarios reducidos. Los primeros tiempos los aumentos salariales se hacían por monto fijo, que eran 50 pesos fijos. Esta es una de las discusiones también que lleva a que Labaña se vaya del gobierno en su momento, porque Néstor Kirchner en un momento dado ya plantea que hay que dar otro tipo de aumentos salariales por porcentaje, etcétera, para recuperar más ese mercado interno. Pero los salarios están reducidos, o sea, se van a ir recuperando lentamente. Y también hay un crecimiento del empleo informal, que sectores que no entran al engranaje del sector formal, sino que van nutriendo ese gran porcentaje, lo cual implica un aumento de la ganancia empresaria, obviamente. Por lo tanto, para los autores en la posconvertibilidad se profundizan algunas tendencias. Por ejemplo, la concentración económica y la extranjerización. La concentración porque básicamente empresas que estaban casi en la quiebra o quebradas son compradas por las grandes empresas. Entonces ahí vamos a ver las fuertes concentraciones en mercados que están muy ligados a los recursos naturales, por lo tanto en muchos casos son alimenticios. Y hoy en día podemos ver que hay 2 empresas de leche, prácticamente una, La Serenísima, que tiene todas las segundas y terceras marcas, que eran pequeñas empresas o medianas empresas que se fueron comprando entre los 90 a los 2000 y entrados ya los nuevos gobiernos post-convertibilidad. Y también la extranjerización, empresas extranjeras que compran empresas locales. Típico caso el de Terrabuzzi, que es comprada por una multinacional que ha tenido un montón de problemas hasta entonces. Por lo tanto, la sustitución de importaciones se ve acotada. Y eso se nota en los datos en que crecen las importaciones. O sea, el mercado interno demanda productos que en lugar de ser producidos por empresas locales, son comprados en el exterior. A veces porque son firmas o marcas que la gente quiere acceder, pero la realidad es que en lugar de producir muchos de estos bienes, se importan. Y hubo promoción industrial, pero en muchos casos esa promoción industrial termina consolidando una transferencia de ingresos hacia grandes empresas como Techint, Aluar, la aceitera General Dehesa, Repsol YPF, las automotrices, etc. Lo que plantean los autores es las políticas que se llevaron a cabo en ese momento no lograron revertir los cambios macroeconómicos que se habían dado en la década anterior. Ahora bien, de todo esto, ¿qué sacamos? Bueno, básicamente los autores lo que plantean es que habría que redireccionar el debate, empezar a plantear una matriz industrial que utilice lo que ellos llaman las ventanas de oportunidad. Es decir, nosotros veníamos de 2 procesos muy fuertes de desindustrialización, con una fuerte concentración del ingreso, en los 70, en los 80, en los 90. Bueno, al poner en marcha el mismo modelo industrializador, se van a seguir generando los mismos inconvenientes. Entonces habría que pensar en qué aspectos podemos poner como todos los cañones para encontrar productos que puedan ser útiles para el mercado local e internacional.
Además hay que tener en cuenta el modelo sojero. El modelo sojero implementado en los 90 genera muchos conflictos también en el sector agropecuario, que es el que genera divisas. Primero porque se concentra la producción en un producto que luego no deja producir otros que son necesarios. Entonces nos falta trigo porque se produce soja, o nos falta maíz, que es utilizado para las aves y para los cerdos. Es decir, que también ahí hay un problema importante. Ustedes van a ver en el texto que los autores van a plantear una serie de elementos que podríamos considerar y que, para no hacer tan largo el video, no los voy a tomar, pero lo que buscan es fortalecer, potenciar encadenamientos industriales, algunas producciones estratégicas. Por ejemplo, el INVAP es un tema estratégico porque podemos producir satélites, porque podemos producir turbinas, porque podemos producir cosas que se exportan. Sería importante el tema del litio, entonces ver cómo se reindustrializa todo esto. Es decir, armar cadenas de valor que hagan que no sea tan necesario importar. Por ejemplo, armamos celulares, computadoras, etcétera, pero las armamos, compramos los microchips afuera, compramos los componentes. Bueno, se habló hacia finales del mandato de Cristina ya de un polo que se quería hacer en Bahía Blanca para poder producir los microchips. A eso apuntan los autores, dirijamos el debate a cuáles son aquellos elementos que nos permiten agregar valor, que nos permiten tener mano de obra calificada, que nos permite exportar elementos. Tienen unos cuantos elementos en el mismo texto, no es un texto largo, es un artículo, con lo cual, con la lectura de esto, de poder generar cambios en el control, en la gestión de las empresas, es decir, debatir de qué forma queremos industrializarnos o reindustrializarnos, con qué instrumentos, con qué capacidades y qué elementos podemos exportar al mundo y que nos generen ganancias. Nombré el caso INVAP porque fue uno de los más notables en este sentido. Se fue desarticulando en los últimos años, pero se venden reactores, se venden, se han generado los satélites, son elementos que nos dan ganancias verdaderamente. Así que bueno, esto básicamente el texto de Ortiz y Schroer. En el próximo video va el de Varesi.